El mensaje llegó a las 11:04 de la noche, la víspera del Día de Acción de Gracias. Me estaba cepillando los dientes cuando la pantalla del móvil iluminó el lavabo. Mamá, Claire, no vengáis mañana. Evan no se siente cómodo. Mantengamos la paz. Eso fue todo. No. Hola, cariño. No, lo siento. Solo 3 líneas. Me quedé allí un rato con el cepillo de dientes y la espuma en la boca, mirando unas palabras que de alguna manera, no me sorprendieron, pero aún así me dolieron. Había hecho la reserva hacía 3 semanas, elegido el restaurante porque estaba a medio camino entre nosotros y cerca del asilo de mi tío, pagado el depósito, pedido el vino con antelación para que respirara el tiempo justo cuando llegaran. Y ahora, no estaba invitada. Evan es mi hermano pequeño, 2 años menor que yo. Tiene 36 años, mecánico de título pero no de oficio. Mi madre, Janice, siempre dice que él solo necesitaba un camino más suave. Mi padre, Robert, rara vez comenta. No lo ha hecho en realidad, desde el año en que papá casi pierde la casa. Y yo intervine con el cheque que él nunca pidió. Pero eso fue hace años. Y de alguna manera, esta noche la casa que ayudé a salvar iba a acoger una cena familiar a la que no era bienvenida. No respondí al mensaje. No llamé. Simplemente fui a la cocina, abrí mi portátil y saqué el archivo que no había tocado en 6 meses. Gastos familiares no compartir, XLSX. Empezó como una forma de registrar pequeñas cosas. Dinero para gasolina cuando se averió la camioneta de papá. La ayuda de mamá para la endodoncia. El pago del seguro del coche que Evan olvidó 3 meses seguidos. Pero con el tiempo se convirtió en algo más. Una especie de registro. Silencioso o no solicitado pero meticuloso. La pantalla brillaba en la cocina oscura, filas y filas de números que se extendían a lo largo de los años. 2009 hipoteca 5.600 euros. 2012 tasas legales de UI de Evan 2.800 euros. 2015 reparación del sistema de climatización pagada directamente al proveedor 3.400 euros. 2017 saldo de matrícula para el segundo programa fallido de Evan por 1.100 euros. Viajes de cumpleaños comestibles, visita veterinaria de emergencia para el perro que Evan adoptó y luego dejó en mi apartamento. Y al final, una celda en rojo marcada pero nunca investigada. Segunda hipoteca, actividad desconocida en la cuenta, marcada en junio. No recordaba que había desencadenado esa marca. Quizás algo que mamá dijo de pasada. Quizás un papel que vi en el garaje de papá. Tenía la intención de hacer un seguimiento. Me quedé mirando esa línea más tiempo que las otras. Si hubieran necesitado ayuda, podrían haberla pedido. Esa siempre fue la regla. O eso creía. Pero últimamente me preguntaba si la ayuda era solo como llamaban a las cosas cuando yo les daba algo de lo que ellos no querían hacerse responsables. La primera vez que recuerdo que me llamaron seria, tenía 3 años y medio, de pie descalza en el porche delantero de nuestra antigua casa de campo en el sur de Illinois. La puerta mosquitera se había cerrado de golpe tras de mí de nuevo, y mi padre se giró desde la entrada, con una manguera de jardín en una mano. Claire, dijo, no enfadado, solo cansado. Las puertas se cierran fácilmente si nadie las golpea. Dentro mi hermano pequeño Evan había empezado a llorar. Ni siquiera tenía 2 años. Todo rizos y mejillas suaves y pulmones ruidosos. Mamá lo recogió de su alfombra de juegos y me dio esa media sonrisa que usaba cuando quería corregir y consolar al mismo tiempo. Tú eres la seria, me dijo. Eso es bueno. Se quedó conmigo. La frase, el tono, la forma en que su mano acariciaba suavemente la espalda de Evan mientras lo decía. No creo que lo entendiera entonces. Realmente no. Pero debí absorberlo porque a partir de ese día, me esforcé mucho por no cerrar de golpe nada. Yo era la que recordaba devolver los libros de la biblioteca. Nunca necesité ayuda para preparar mi almuerzo o encontrar mis zapatos. Cuando el perro se escapó, fui yo la que se quedó en el patio trasero con una linterna hasta que volvió a casa. A Evan se le permitía ser salvaje, emocional, lleno de energía. Yo era seria. Yo era la bisagra que no chirriaba, el plato que nunca se rompía, la hija que no necesitaba que la persiguieran. Fue con la intención de elogiar.
Lo sé ahora. Pero también significó que aprendí pronto a quedarme callada para que otros pudieran ser ruidosos, a ser confiable, invisible, y aún así, de alguna manera, se esperaba que mantuviera la casa unida. Y nadie me preguntó si ser seria tenía un coste. Tenía 21 cuando se desplomó el mercado. Acababa de salir de la universidad, todavía compartía un apartamento de un dormitorio con 2 compañeros de piso, trabajando en contratos remotos que pagaban tarde y nunca alababan. No era mucho, pero era suficiente para empezar a guardar cosas. Pequeñas inversiones, lentas y constantes, como todo lo demás que hice esa temporada. La voz de mamá se quebró al otro lado del teléfono. No tiene buena pinta, dijo. Tu padre está preocupado, pero no lo dice. Conduje a casa ese fin de semana durante horas en un coche prestado. Papá estaba fuera arreglando la barandilla del porche con una llave demasiado pequeña para el trabajo. No levantó la vista cuando subí los escalones. «¿Estamos bien?», dijo. Ellos no lo estaban. Había 3 pagos atrasados de la casa. Una segunda hipoteca para pagar la escuela de formación profesional de Evan, de la que ya se había dado de baja. Las cartas estaban apiladas en un cajón junto al teléfono, debajo de un viejo boletín de iglesia y una pila de cupones recortados. No pedí permiso. Simplemente llamé al banco, les di la información de mi cuenta y saldé los retrasos. No quería un gracias. Solo quería detener el pánico silencioso que había comenzado a extenderse por todo. Mamá se enteró una semana después. Me llamó y dijo, no deberías haberlo hecho. Luego añadió, el café está listo. Eso fue todo. Creo que en aquel entonces creía que ser necesitada era lo mismo que ser querida, que si hacía lo suficiente, daba lo suficiente, sostenía las esquinas temblorosas, alguien acabaría levantando la vista y viéndome allí. Pero nadie lo hizo. Ni entonces. Ni cuando Evan destrozó un coche en 2012. Ni cuando el trabajo dental de mamá consumió su seguro dental. Yo seguí dando. Seria, como siempre. Y de alguna manera, cuanto más daba, más fácil les resultaba no notar lo que faltaba. Me desperté antes del amanecer el día de Acción de Gracias, no por costumbre, sino porque el sueño se había ido en algún momento alrededor de las 3 y no regresó. La luz de la cocina seguía encendida desde la noche anterior. Una lista de guarniciones estaba a medio terminar sobre el mostrador. Abrí mi portátil, inicié sesión en el portal de reservas del restaurante y cancelé la reserva. 24 asientos, 2 tronas, maridajes de vino prepagados. Pagué el saldo restante de todos modos. No quería que nadie dijera que había causado una escena por dinero. Luego abrí un nuevo correo electrónico. Asunto, dado que no estaré en la cena. Archivo adjunto, gastos familiares. No compartir, XLSX. No añadí comentarios. Ninguna larga explicación. Ninguna ira. Solo una nota breve. Dado que no os acompañaré esta noche, he pensado que deberíais tener esto. Es todo lo que he cubierto desde 2008. Como contexto, estoy cerrando la pestaña. Eso fue todo. Hice clic en enviar y cerré el portátil. No hubo satisfacción en ello, solo quietud, como terminar un largo día de trabajo en una casa que nadie más se quedó para limpiar. Preparé café, lo vertí en la taza que Evan me dio hace 5 años que decía, el mejor plan B del mundo. Él se rió cuando me la dio. Mi madre también. Yo sonreí también. Eso es lo que haces. Pero no la había usado desde entonces. Esa mañana, la sostuve con ambas manos. Dejé que el peso de la porcelana se sintiera un momento. Luego vertí el café por el desagüe, enjuagué la taza, la sequé y la coloqué suavemente en el fondo del armario, detrás de la batidora, donde nadie la alcanzaría por accidente. La primera llamada perdida llegó poco después del mediodía. Papá, como siempre, midiendo sus palabras. Claire, tu madre está disgustada. Evan no quiso decir nada. Nos has pillado por sorpresa. Así no hacemos las cosas en esta familia. Colgó sin despedirse. La segunda fue de mamá, con la voz quebrada. Cariño, ¿sabes cómo es tu hermano? Sensible. Ha sido un año difícil para él. No dejes que un malentendido arruine todo lo que hemos construido.
No mencionó el archivo. No estaba segura de si lo había abierto todavía. Al anochecer, Evan había enviado 2 mensajes de texto. El primero decía: ¿en serio, estás llevando la cuenta ahora? El segundo llegó 5 minutos después. Espero que tu dinero te mantenga caliente. No respondí. En cambio, me senté junto a la ventana con una manta sobre las piernas y dejé que la luz se desvaneciera sin encender nada. La bandeja de entrada se llenó lentamente, un primo preguntando si estaba bien, una tía diciendo que deseaba que alguien hubiera dicho algo antes. Nadie preguntó qué había en la hoja de cálculo. Nadie preguntó por qué la envié. Solo por qué ahora. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no podía haberlo manejado en silencio como siempre? Y esa fue la parte que más me dolió. No la decepción en sus voces, no la defensividad, sino la suposición de que yo era todavía la que debía evitar que las cosas se vinieran abajo. El sobre llevaba allí, en la chimenea, desde junio. Color crema sin remitente, mi nombre escrito con la temblorosa caligrafía de mi padre, ordenada, pero irregular, como si las líneas le hubieran costado algo. No lo abrí cuando llegó. Recuerdo cogerlo, darle la vuelta, sintiendo que no era una tarjeta de cumpleaños ni una nota de agradecimiento, solo un grosor en el papel y una especie de peso para el que no estaba preparada. Así que lo metí detrás del reloj de cerámica y lo dejé allí. Esa noche del viernes, después del último mensaje de Evan y la tercera llamada de mamá en pocos días, bajé el sobre y lo abrí lentamente. Dentro había una pila de documentos grapados y una nota corta en papel rayado. Claire, hemos cometido errores. Yo he cometido errores, pero necesitas saber qué está pasando. No sabía a quién más recurrir. Papá. El primer documento era un extracto bancario de una cuenta conjunta a nombre de mis padres. Pequeñas retiradas a lo largo del tiempo: 60 euros, 85 euros, 120 euros, luego mayores. Una transferencia de 1.200 euros etiquetada como reparaciones, 800 euros de una cadena de supermercados cerca del apartamento de Evan. Otra de 350 euros a una boutique que solía marcar en Instagram. La segunda página era peor. Un correo electrónico estafado entre papá y un asesor financiero. Su casa, a la que ayudé a salvar en 2008, había sido refinanciada 2 veces en secreto. El último préstamo estaba atrasado. Estaban a semanas de volver a incumplir los pagos. Entonces llegó la frase que me detuvo. Dice que lo está manejando, pero Rachel Claire no puede saberlo. Ella ya ha hecho suficiente. Él nunca me dijo eso, ni una sola vez. Pero allí estaba, silencioso, enterrado en una conversación digital que probablemente esperaba que nunca leyera. Y ahora, incluso si no pedían ayuda, el daño ya estaba hecho. La casa, su seguridad, la base sobre la que habían construido sus vidas, todo se estaba desmoronando. Y la persona en la que confiaban para solucionarlo era la misma a la que acababan de desinvitar a cenar. Me reuní con Miriam Khan la siguiente martes por la mañana. Su oficina estaba en una casa victoriana reformada justo al lado de la plaza, toda con madera desgastada y luz filtrada. Me la recomendó encarecidamente un colega que una vez la describió como quirúrgica con el silencio. Resultó ser cierto. Miriam rondaba los 50, compacta, de mirada aguda, no desagradable, pero claramente no era de charlas triviales. Le entregué la pila. Había traído los extractos bancarios del sobre de papá, la impresión del correo electrónico marcado, unos años de mis propios registros y la hoja de cálculo que envié el día de Acción de Gracias. Los extendió sobre su escritorio en filas lentas y precisas, escaneando con un bolígrafo entre los dedos. Sin levantar las cejas, sin comentarios, solo el constante murmullo de papel. Cuando terminó, se reclinó ligeramente y dijo: lo que usted describe no es solo injusto. Es un patrón financiero y emocional, y usted ha estado subvencionándolo todo el tiempo. No dije nada. No hacía falta. Tocó el bolígrafo contra el borde del escritorio una vez. Se han acostumbrado a depender de tu silencio, de tu seriedad. Si quieres que eso pare, necesitamos crear una estructura que ellos no puedan deshacer. Esa palabra se quedó conmigo. Estructura. Así que hicimos un plan. Estableceríamos un fideicomiso privado. La casa familiar se compraría a nombre del fideicomiso, y mis padres retendrían los derechos de residencia vitalicia.
No podrían pedir prestado contra ella. No podrían venderla. Si alguien lo intentaba, el fideicomiso congelaría y bloquearía todo. Luego pagaría las deudas, tarjetas de crédito, facturas médicas, 2 préstamos personales. Bajo una condición, cada transacción sería documentada, notarizada y vinculada a límites legales. Evan no estaría incluido. Eso no estaba en discusión. No se trataba de venganza. Se trataba de oxígeno. Y por primera vez, estaba construyendo algo que no tenía que llevar sola. Esa tarde, después de salir de la oficina de Miriam, pasé por el supermercado. Nada importante, solo algunas cosas para la semana. Pagué en efectivo, algo que no había hecho en años, y conduje a casa en silencio. De vuelta en el apartamento, enchufé mi teléfono y noté una llamada perdida de un número que no reconocía. Sin notificación de mensaje, pero algo me impulsó, una picazón en el fondo de mi mente. Abrí el archivo de mensajes de voz. Allí estaba, fechado 2 semanas antes. La voz era masculina, de unos 40 y tantos, un poco cortada y profesional. Hola, soy Tom Reeves de First Capital Credit Union. Llamo a Claire Holden. Solo quería confirmar una solicitud de aval presentada el 30 de octubre para una nueva línea de crédito personal a nombre de Evan Holden. Si pudiera devolvernos la llamada para verificar la autorización, lo agradeceríamos. Terminó con un número para devolver la llamada. Sin urgencia, sin señales de alarma en su tono, pero las implicaciones pesaban. Nunca recibí esa solicitud. Nunca firmé nada. Y sin embargo allí estaba mi nombre, mi crédito, mi identidad utilizada sin siquiera un mensaje. Guardé el mensaje de voz, lo reenvié a Miriam y no devolví la llamada al banco. No hacía falta porque lo que sentí no fue shock. Fue claridad. Ya no había malentendidos, solo pruebas. Nos reunimos en la casa un jueves por la mañana. Hacía frío pero hacía sol, el tipo de día invernal del Medio Oeste que huele a hojas congeladas y algo quemándose a 2 casas de distancia. La cocina no había cambiado. Los mismos armarios de pino, el mismo arce viejo visible a través de la ventana. El mismo reloj de cerámica marcando la hora sobre la estufa, todavía 5 minutos adelantado. Papá llevaba su chaqueta de pana marrón, la que solía ponerse sobre el banco durante la iglesia. Llevaba su Timex, el de la esfera rayada y la correa de cuero desgastada. Recordaba habérselo regalado cuando tenía 16 años, usando dinero de niñera y un cupón del catálogo de Sears. Se lo quitó y lo colocó junto a los papeles del fideicomiso como si pudiera interferir con el bolígrafo. Miriam nos guió a través de los documentos página por página. Nadie interrumpió. Nadie objetó. Mamá hizo una pregunta sobre la cláusula de residencia. Entonces, esto garantiza que no nos echarán. Garantiza que nunca perderán esta casa, dije. Pero no podrán pedir prestado contra ella de nuevo. Ella asintió una vez. Ambos firmaron lentamente, con cuidado. Sus manos se movieron como si estuvieran trazando un mapa que nunca esperaron leer. Cuando terminó, Miriam cerró la carpeta y cogió el sello notarial. Mamá me miró y susurró, no tenías que hacer esto. La miré a los ojos. No, dije. No tenía que hacerlo. Ni un abrazo ni una disculpa, solo el sonido del sello haciendo clic y el rasguño de un bolígrafo volviendo a su capuchón. Fuera el viento se levantó, lanzando algunas hojas quebradizas por la entrada. Dentro, nadie se movió. Se presentó 3 noches después, justo después de las 8. Había estado lloviendo la mayor parte del día, y el aire olía a asfalto frío y algodón mojado. Escuché el golpe antes de verlo. 3 golpes secos espaciados uniformemente como si los hubiera practicado en el camino. Miré por la mirilla. Estaba empapado. Sin paraguas, solo una sudadera con capucha pegada a sus brazos. No había rabia en su rostro, solo algo agrio y duro, como un moretón que se niega a desaparecer. Abrí la puerta a medias. Entonces, eso es todo, dijo. Compras la casa y nos dejas a todos fuera. No respondí de inmediato. En cambio, cogí la carpeta que había dejado en la mesa de la entrada y se la entregué, ya abierta en la página 4. Restricciones de beneficiarios tan claras como el cristal. Podrías habérmelo dicho, dijo sin mirar la página.
Nunca lo oíste porque nunca grité, dije. Se acercó un paso con los brazos cruzados. Su voz bajó. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Ya terminaste conmigo? No, dije en voz baja. Tú terminaste conmigo en el momento en que te quedaste mirando mientras me desinvitaban de una mesa en la que yo me sentaba. Parpadeó una vez, luego otra. Fue idea de mamá. Fue tu silencio. Miró hacia abajo, luego a otro lado. El papel en sus manos se curvaba ligeramente en los bordes por la humedad. Entonces, ¿qué me queda? Sostuve su mirada. Lo que elijas construir. Asintió una vez y retrocedió. Ni portazo ni última palabra, solo el suave sonido de zapatos mojados que se retiraban por el pasillo. Y por primera vez en años, no me sentí culpable, solo ligera. Los días siguientes fueron tranquilos de una manera que no había sentido en años. No el tipo de silencio que espera a que suene el teléfono, sino el tipo que se instala en los rincones y se queda allí. Abrí mi calendario y eliminé los recordatorios recurrentes. Chequeo de colesterol de papá, limpiezas dentales de mamá, renovación del contrato de alquiler de Evan. Cancelé las entregas automáticas de flores que había programado hace años. Día de la madre, día del padre, solo porque sí. Hice una pausa en cada una antes de hacer clic en eliminar, como si el sistema pudiera preguntarme si estaba segura. No lo hizo. Ese viernes, volví del trabajo y mi teléfono no vibró ni una sola vez. Nadie preguntaba si podía transferir dinero para una factura atrasada o reservar un vuelo para alguien que perdió la cuenta de las fechas de nuevo. El apartamento se sentía tranquilo. Me quité los zapatos, encendí una lámpara y me preparé la cena para una persona sin prisas. Hice verduras asadas, calenté una rebanada de pan de masa madre, me serví una copa de vino. Nada elegante, pero saboreé cada bocado lentamente sin esperar un timbre o una disculpa. Solía pensar que este tipo de silencio se sentiría como soledad, pero no fue así. Se sintió como espacio, el tipo que no había tenido en mucho, mucho tiempo. Era martes por la mañana cuando llegó el mensaje de voz. La voz era desconocida, tranquila, un poco áspera. Hola, soy Tom. Trabajo en el viejo almacén de suelos de Fairview. Creo que hemos encontrado algo con tu nombre en una limpieza de propiedades. Podría valer la pena echarle un vistazo. Fairview. Esa era la calle en la que vivían mis padres antes de que la casa cambiara de manos, antes del fideicomiso. Me presenté esa tarde. El lugar olía a disolvente de pintura y serrín húmedo. Tom, de unos 60 y tantos, camisa vaquera, cinturón lleno de llaves, me recibió en la puerta y me guió pasando filas de cajas semiabiertas. No la he abierto, dijo. Pensé que querrías hacerlo tú. La caja estaba blanda en las esquinas, mi apellido escrito en la parte superior con tinta negra desvaneciéndose. Bradley. Levanté la tapa. Recibos, extractos bancarios, sobres rotos. Debajo de ellos, 2 cuadernos de espiral. La escritura era inconfundiblemente de Evan, curva, inclinada, siempre en tinta negra. Ella había llevado listas, gastos, reales y exagerados, estrategias de sobregiro, que tarjetas de crédito tenían margen. Una página me detuvo en seco. Una nota garabateada en el margen decía, pregúntale a mamá sobre usar el fideicomiso de Claire. Ella no dirá que no si es para ellos. La sostuve durante mucho tiempo. También había solicitudes de apartamento, formularios medio cumplimentados con mi correo electrónico listado como avalista, reclamaciones de ingresos falsas, contactos de emergencia con los que nunca estuve de acuerdo. Había intentado hacerme responsable sin preguntar nunca. Tom no hizo preguntas, solo se quedó cerca con las manos en los bolsillos. Gracias, dije. En casa me senté a la mesa de la cocina y lo extendí todo. No era que no lo supiera. Simplemente no lo había visto todo a la vez en papel, en su letra. Era una especie de claridad que no esperaba y con ella una decisión que no me había dado cuenta de que ya estaba tomando. Llamé a Miriam a la mañana siguiente, le conté sobre los cuadernos, las solicitudes, el lenguaje que ya no pretendía nada. No pidió escaneos, solo dijo, tráelos. Al mediodía, el fideicomiso había sido enmendado. Estrechamos cada cláusula. Sin nuevos gravámenes, sin acceso no autorizado.
Cualquier intento de alterar los términos activaría ahora una congelación legal automática. Añadimos una capa más, un fideicomisario externo, independiente e incorruptible, sin lazos de sangre. La casa ya no estaba solo protegida. Estaba sellada. Esa tarde escribí una última carta, no a mis padres, no a Evan, sino al fideicomisario. Detallé todo, los documentos no autorizados, los intentos de manipulación financiera, la implicación de que familia significaba permiso. La firmé, la escaneé y la subí al archivo. Luego me recosté y cerré el archivo. Por primera vez, no se sintió como defensa. Se sintió como una elección. Una elección para poner fin al patrón. Una elección para que el silencio significara paz, no presión. Una elección para no ser ya el registro del que extraían solo porque nunca dije que no en voz alta. No envié un mensaje a Evan. No llamé a mi madre. No expliqué. Hay una especie de libertad en no deber nada, ni siquiera comprensión. Y tal vez nunca notarían el límite final. Tal vez seguirían caminando por el perímetro preguntándose por qué la puerta ya no se abre. Esa sería su historia que llevar. La mía ya se había movido. Ese domingo puse la mesa. Solo un plato, un tenedor, una servilleta de lino doblada junto a una copa de vino que no había usado en años. La luz superior zumbaba suavemente proyectando un cálido halo sobre la superficie de roble que yo misma había restaurado hace 2 inviernos. Preparé pollo asado con tomillo y limón, judías verdes salteadas, una pequeña batata partida por la mitad y con mantequilla. Me serví una copa de tinto, nada caro, pero que respiraba bien. El tipo de comida que había pasado una década planeando para otros, hasta sus preferencias, sus alergias, sus favoritos. Pero esta noche no era para ellos. No había sillas vacías, ni ajustes extra por si acaso alguien aparecía. No había espera de un timbre o una voz al final del pasillo preguntando dónde estaban las servilletas. Me senté lentamente, di un bocado, masticé, di otro, dejé que el tiempo pasara como nunca se le había permitido antes. Cuando terminé quité el plato, lo lavé a mano, lo sequé con la toalla que mamá bordó allá por el 92. La doblé con cuidado, la coloqué en el cajón y apagué la luz de la cocina.